pues esta vacuna contra el COVID-19. En otro tema, la recuperación económica de México ha sido lenta debido pues a la pandemia, los remanentes y efectos que ha tenido la crisis económica en el país, y también está en riesgo por esta nueva ola de contagios y nuevas variantes de cepas de COVID-19 como la variante Delta. Para hablar de este tema de la recuperación y de otros asuntos importantes en materia económica, me da mucho gusto saludar a Ángel García Lascurain. Él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ángel, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo está la recuperación económica en México? Parece ser que va lenta, hemos tenido datos como el del empleo, que parece que va recuperándose, pero no por lo menos a niveles que teníamos antes de la pandemia. Sí, hemos visto que la recuperación a través de diferentes indicadores en los últimos meses mantiene un ritmo positivo. Sin embargo, en los datos más recientes vemos que el ritmo de esta recuperación es más lento. Hay diferentes indicios a través de la inversión, del consumo y otros indicadores que vemos que está perdiendo ritmo. Y el riesgo más importante que vemos ahora, dado que la recuperación está fundamentada principalmente en dos factores, que es la demanda externa, las exportaciones y la reanudación de actividades. El principal riesgo que estamos viendo inmediato de corto plazo pues se asocia a la dinámica que pudiera observarse en términos de la evolución de la pandemia, ¿no? Ante los desafíos que ha traído el surgimiento de nuevas cepas, como el caso de la variante Delta, y el impacto que esto podría tener sobre uno de estos factores que mencionaba, la reanudación de actividades para la recuperación de la economía. El dato del empleo que comentamos se dio a conocer esta semana para el mes de junio. Hay una recuperación del empleo, sin embargo, en la economía formal todavía falta casi 500,000 de empleos de recuperarse, y en la economía informal, que pues esos datos no los tenemos recientemente, pero los encuesta también el INEGI. ¿Cómo ves el asunto del empleo? Porque si bien se ha recuperado también parte de estos puestos de trabajo, cada vez es más precario, es decir, los que recuperan su empleo normalmente tienen ingresos menores que los que tenían antes de la crisis del COVID-19. Sí, la recuperación del empleo todavía es lenta. Como mencionas, los empleos formales a través del Instituto Mexicano de Seguro Social todavía falta alrededor de 500,000 de empleos por recuperar. Pero el impacto de la pandemia sobre la economía en general, sobre la población económicamente activa en general, que incorpora también la economía no formal, pues hay más de 1,000,000 de empleos que todavía no se han recuperado. Y el principal problema que nosotros vemos es que, dado que la recuperación está dependiendo de la demanda externa y la reanudación de actividades y no está fundamentada en la inversión de las empresas, pues va a demorar todavía para que podamos generar el número de fuentes de trabajo que teníamos antes y con ello elevar el poder adquisitivo medio de la población. Uno de los riesgos más evidentes que estamos viendo es que la inversión no se ha recuperado. La inversión sigue aún a niveles 13-14% abajo de febrero del 2019, que es el pico más alto que vimos en este indicador. Seguimos viendo un entorno pues poco propicio para el desarrollo de proyectos de inversión, y eso inhibe la capacidad de México para poder generar las fuentes de empleo necesarias. El tema de la inflación, Ángel, ¿cómo ves el dato que tuvimos recientemente, que está cercana al 6% la inflación anual, y el cierre del año con este problema de aumento de precios de los principales bienes y servicios que consumimos los mexicanos? Bueno, la inflación se ha visto afectada por diferentes factores. Primero, hubo una reducción importante de precios de algunos productos, producto de la pandemia y de la caída de las actividades el año pasado. Entonces, la base de comparación anual es diferente, estamos partiendo de una base baja, y ha habido al mismo tiempo crecimientos muy importantes de diferentes productos, de energéticos, de materias primas, de commodities, etcétera, lo que ha distorsionado los precios relativos de la economía. Es una situación atípica. Sin embargo, sí estamos viendo presiones de precio claras, como se demostró en la decisión más reciente del Banco de México de aumentar la tasa de interés. Sí hay un nivel de inflación más elevado que nos preocupa, y sin duda será uno de los elementos a seguir el resto del año. Entonces estamos combinando una recuperación económica débil por diferentes factores, con diferentes riesgos asociados a la misma, en un entorno de mayor crecimiento de precios. Es un tema de corto plazo este de la inflación. Hay un debate, no solo en México, en el mundo, sobre esta pues duración que va a tener la inflación alta, digamos, el aumento generalizado de los precios de forma
de mediano o de corto plazo, ¿cuál crees tú que es lo acertado? Porque incluso ese debate hay aquí en el Banco de México. Bueno, depende mucho también de cómo se dé la recuperación de la demanda, la velocidad de la demanda y también un exceso de liquidez, no en México desafortunadamente, dado que aquí no hubo apoyos para las empresas, para las familias, para aprobar la liquidez durante la etapa más severa de la crisis, pero en diferentes países sí hay un exceso de liquidez en la economía que puede generar factores de presión de demanda sobre los precios que tendrían un impacto en el mediano plazo. En el caso de México, dado que no tenemos riesgo de exceso de liquidez, las presiones son diferentes, es una distorsión de los precios relativos, de los commodities, de productos importados. Es una dinámica distinta, pero en general sí hay una preocupación por la inflación en el mediano plazo. El tema de la reforma fiscal que pues ya se anunció por parte del gobierno federal que comenzará a discutirse, aunque no va a estar incluida, tengo entendido, en el paquete económico, en la miscelánea fiscal que se envíe por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso, como todos los años en septiembre. ¿Qué opinas de lo que va a contener esta reforma fiscal que ya tanto la jefa del SAT como el presidente López Obrador han dado algunos comentarios al respecto de que no va a haber nuevos impuestos ni aumentos de tasas de impuestos, pero sí una mejor recaudación y una mejor eficiencia fiscal? ¿Cómo ves este tema, Ángel? Vemos factores positivos, los que comentas ahora. El no aumentar impuestos es positivo, especialmente si queremos incrementar la inversión y el crecimiento económico. El que se simplifiquen los procedimientos también ayuda al cumplimiento de las obligaciones fiscales. Otro elemento positivo que vimos es que no se recarguen los contribuyentes cautivos de siempre, que se tenga un enfoque de ampliar la base de contribuyentes. Sin embargo, nos parece que es una propuesta fiscal limitada, es una propuesta totalmente enfocada solamente en la recaudación y no se está aprovechando la política fiscal como un instrumento para elevar el crecimiento económico. Nos parece que debería haber una reforma pues mucho más amplia, mucho más profunda, enfocada en apoyar el crecimiento económico, no solamente en la recaudación, sino en el crecimiento que a la vez generaría también una recaudación mayor en el mediano plazo. Pues ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, Ángel García Lascuray, presidente nacional del IMEF, por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Con todo gusto, Mario. Buenos días.